de Badiou y demás. Así que mi plan para hoy, les comento, es de 2, presentar algunos poemas de Urondo, que no sé si pudieron ver que está también el material subido a la carpeta, presentar algunas nociones generales en torno al vitalismo y finalmente los últimos minutos dedicárselos a Fellini y a la Dolce Vita. Así que era la película que teníamos para, bueno, en el cronograma para el día de hoy. ¿Les parece bien? Eh, Cualquier Sí, cosita, digo perfecto. yo, ¿eh? ¿Sí? Cualquier cosita me van avisando porque, digo, tenemos un natural desfase entre la Comisión de Redacción y la vez que doy por dicho algo que todavía no trabajaron y en este caso tienen y lo conversamos, ¿sí? Bueno, entonces, me gustaría compartir pantalla y mostrarles el poema, así lo tenemos para visualizar fácilmente. A ver, esto ya es, a ver, compartir. Ahí está. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, A ahora ver, se ve. Dice, sí, se ve. genial. Y sí, ahí va. Bien, este es el poema de Badiou. Digo, una breve presentación de Badiou, aunque tal vez que ya lo conversaron en el encuentro pasado. Perdón, una pequeña presentación de Mandelstam, poeta ruso, sí, bueno, uno de los grandes poetas eh, justamente de ese país, con una vida, bueno, muy atravesada también por lo que fue el siglo XX, por la revolución y finalmente, bueno, también por la guerra, ¿no? Pensemos su trayectoria vital, bueno, trata de esos años. eh, entonces, bueno, digo, a ver, chicos, perdón, hay dos Que apaguen los micrófonos, pues hace eco. podemos decir, obvio, si quieren decir algo No se directamente. escucha bien, profe, hay una devolución de audio. ¿Hay una? Hay ¿No me una escuchan? devolución de audio, no se escucha bien. Alguien está Ah, haciendo eco con su micrófono. sí, sí. A ver, no quiero, me parece que si me permiten yo puedo silenciar, que es algo muy antipático. A ver, sí, profe, si pueden mutearnos mejor. Perfecto. Lo voy a hacer, obviamente. Quien quiera hablar, me dice y habla. A ver, perdón, porque yo ya no me acuerdo cómo era mutearlo. Ahí está muteado. Bueno, genial. Ahora cualquier cosa chequear. Ahora está mejor, ¿no? Bien, entonces decíamos, Mandelstam, poeta ruso, vivió obviamente la Primera Guerra Mundial y finalmente la Revolución bolchevique. Y finalmente, bueno, cae un poco en desgracia, digo, es un poco perseguido por el régimen, ¿sí? Pensemos que seguramente lo ven en Géneros y Estilos, en la Unión Soviética, en el año 34, se establece una estética oficial, que es el realismo socialista, entonces muchos artistas que venían trabajando y que acompañaban el proceso revolucionario, eran puestos en duda un poco eh, su filiación. ¿Por qué digo esto? Porque eran tal vez más poéticos o tenían otro uso de las imágenes o de las palabras, entonces, bueno, tal vez que no eran tan bien vistos, ¿no? Mandelstam es uno de ellos, ¿no? De hecho, queda marcado a partir de un poema en la que hace referencia a Stalin. Finalmente, bueno, es perseguido y en una de aquellas purgas, bueno, finalmente es exiliado y muere en condiciones, bueno, muy, muy trágicas. Digo, parte de su obra la rescata su esposa, que es una figura muy interesante también para pensar el siglo XX, y que lo que ella hace, como no confía digo, no es seguro dejar por escrito ciertos poemas, lo que hace es memorizarlos. Y muchos años después cuando ya es seguro, los transcribe, ¿sí? Así que imaginemos también
¿no? Este gesto, ¿no? Como este gesto de resistencia de la compañera de Mandelstam. Entonces, ¿por qué le interesa a Badiou este poema? Primero, ustedes recordarán, en el capítulo 1 él dice cuál va a ser su método de trabajo. Para entender el siglo, dice Badiou, hay que pensar cómo se pensó el siglo a sí mismo, hay que pensar en las subjetividades del siglo. Entonces él va a documentos principalmente artísticos, poemas. En el libro también después hace referencia a otras disciplinas artísticas, ¿sí? Va a hablar mucho de las vanguardias y demás. En este primer momento elige este poema de Mandelstam. En este poema, digo, un poema muy interesante en el sentido de que ya está pensando el siglo en el 1923. Pasaron 23 años nada más, y ya está esta idea de reflexión o de autorreflexión, de autoconciencia de lo que es un siglo, ¿sí? Para recordar simplemente, Badiou hace una aclaración especial cuando habla del siglo XX. Dice, bueno, es un siglo corto, pero es un siglo que tiene un preámbulo muy interesante, muy luminoso, un preámbulo en el que la ciencia, digo, también se repensó a sí misma, el arte empezó a transformarse. Bueno, todo eso devino, podemos hacer una lectura que después vamos a conversarla, en algo terrible, ¿sí? Pero al comienzo fue luminoso. Entonces digo, el siglo XX ya está constituido a partir de esta contradicción aparente, ¿sí? Pensemos, bueno, lo que nos compete a nosotros y nosotras, el cine. El cine nace en 1885, ¿sí? A fines del siglo XIX y se realiza en el siglo XX, ¿no? Pero digo, esa inventiva, esa fuerza propia es el prólogo del siglo XX, ¿no? Eh, y Badiou va a escribir desde ya fines de más cerca de los 2000, imaginen, y lo que dice Badiou es, bueno, ya cayó la Unión Soviética, digo, ya no es tan claro, dice Badiou, atisbar qué va a venir. El futuro ya es algo más incierto. Podríamos pensar nuestro presente, ¿no? Imaginen, estamos en el 2024. Bueno, no sé, no pareciera tan sencillo en el 2024 ya hacer una reflexión de todo lo que pasó en el siglo XXI y atisbar lo que va a pasar, ¿no? Digo, hay una incertidumbre mayor, que ya sentía Badiou a fines del siglo XX y que nosotros al principio del siglo XX, bueno, convivimos constantemente. Entonces, si les parece, leemos el poema de Mandelstam, del 23. Decíamos, el siglo. Siglo mío, bestia mía, ¿quién sabrá hundir los ojos en tus pupilas y pegar con su sangre las vértebras de las dos épocas? El constructor de sangre a mares vomita cosas terrestres. El vertebrador se estremece apenas en el umbral de los días nuevos. Mientras vive, la criatura debe deslomarse hasta el final, y la ola juega con la invisible vertebración, como el tierno cartílago de un niño. Es el siglo recién nacido de la tierra, una vez más en sacrificio, como el cordero. Se ofrece el sincipucio de la vida. Para arrancar al cielo de su prisión, para comenzar un mundo nuevo, las rodillas de los días nudosos debe unirlas la flauta. Es el siglo, si no, el que agita la ola, según la tristeza humana. Y en la hierba respira la víbora, a ritmo de oro del siglo. Otra vez hincharán las yermas y brotará retoño verde, pero tienes la vértebra quebrada, pobre y bello siglo mío. Y con una sonrisa insensata, mira hacia atrás, cruel y débil, como ágil antaño una bestia, las huellas de sus propios pasos. Bien, ¿quieren hacer un comentario antes de adentrarnos en la lectura de Badiou? Algo que quieran decir, cómo lo perciben, cuál es la naturaleza de esta bestia, y así me cuentan algo de lo que conversaron la vez pasada. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos empezando un poco con las líneas de Badiou. Obviamente lo que quieran lo pueden ir comentando. Simplemente encienden el micrófono y hablan. Badiou va a organizar o va a hacer una lectura de este texto a partir de 5 puntos fundamentales, ¿sí? Podríamos decir. ¿Qué son? Ahora los voy a mencionar, después vamos a adentrarnos en cada uno de ellas.
que son, por un lado, la vida, por otro lado, la voluntad, la vertebración, lo real que es la pasión de lo real para Badiou, ahora vamos a entrar en eso, y el rol del arte, ¿no? O sea, él a partir de este documento lo que hace es desplegar un poco 5 temas claves para pensar el siglo XX, ¿sí? 5 lecturas posibles, ¿sí? Entonces, referido a la vida, él va a decir, bueno, el poema habla de una bestia, habla de un ser vivo, y en un punto parece preguntarse, bueno, nuestro siglo, ¿es un siglo de la vida o de la muerte? Sí, decíamos, atravesado por grandes tragedias, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también por gestos emancipatorios, sí, revolucionarios y demás. Dice Badiou, bueno, ¿qué corresponde? ¿Qué es lo que prevalece en el siglo XX? ¿La vida o la muerte, no? Entonces él dice, bueno, lo que propone Mandelstam en definitiva es hacer una suerte de radiografía de la bestia, ¿sí? Que como comienza como una bestia viva, fuerte, vigorosa, que finalmente pareciera estar más cerca de la muerte, ¿no les parece? ¿Sí? Va a decir, al final dice, como ágil antaño, una bestia, ahí falta una línea, observa su propio pasado, ¿sí? O sea, y con una sonrisa como agilantando una bestia, las huellas sus propios pasos. La bestia parece haber cambiado, parece ser que está herida o que ha envejecido, ¿no? Entonces hay una suerte también de, de línea temporal, vital de la criatura, ¿no? Entonces Badiou dice, bueno, lo que se propone en este poema también es una visión orgánica del siglo, ¿sí? No una mirada mecánica, que también es una forma de pensar el siglo XX. Acá prevalece en Mandelstam una idea de, bueno, de pensar lo viviente, ¿sí? Eh, y también va a señalar 2 momentos interesantes del poema, ¿no? El cambio de la mirada, ¿no? En un principio, el punto de vista parece estar fuera de la bestia, ¿no? En la primera línea dice, ¿quién sabrá hundir los ojos en tus pupilas? Está esta idea de que al siglo hay que mirarlo de frente, ¿sí? Que nosotros nos corresponde hacer esa tarea. Pero finalmente el punto de vista se centra en la bestia y dice, bueno, eh, miras tus propias huellas, ¿no? O sea que en esta trayectoria vital hay un cambio, hay un punto de vista diferente. Hay una suerte de mirar hacia atrás. Imaginen, en el 23, ya en bueno, recién comenzado el siglo, ya, bueno, Mandelstam está proponiendo una lectura que se basa, bueno, desde mi presente, no solo referirme al presente, sino ya tener una mirada retrospectiva de aquellos años, ¿sí? De los primeros años. Pensemos, acá Badiou hace una aclaración importante, en el siglo XX las categorías colectivas superan a las individuales. ¿A qué me refiero? Se excede lo singular. Hay una suerte de, bueno, se habla de el proletariado, se habla, bueno, de la revolución, ¿sí? Y prevalece eso, lo colectivo por sobre lo individual. Incluso, dice Badiou, y eso es lo problemático, que en pos de ese sueño, ¿no? De esa idea de lo colectivo, bueno, a veces se sacrifican vidas humanas. ¿Sí? Eso también es un problema a pensar para Badiou, ¿no? En definitiva, esta pregunta, después me voy a centrar, voy a hacer después del análisis del poema, unas breves aclaraciones sobre el vitalismo con nuestro texto que es de la bibliografía complementaria. Bueno, esta pregunta de ¿qué es la vida? Bueno, ya la trabaja Nietzsche, también la va a trabajar Bergson, que va a ser una figura que vamos a recuperar cuando hablemos de Deleuze, ¿no? Estos son como los referentes que se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es esa fuerza desbordante y demás? Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Finalmente dice Badiou, bueno, ahí cerramos un poco la línea vinculada a la vida que presenta el poema, pero dice Badiou, el poema también presenta otra lectura posible, o presenta una tensión entre vida y voluntad, que como recuerdan y como pueden ver en el cronograma, es nuestro eje a pensar, vida y voluntad, ¿sí?
El siglo XX pareciera ser para Badiou estar atravesado por esta tensión entre el devenir de la vida, aquello que parece imposible de controlar, de aprender, y por el otro lado, la decisión deliberada de decir, bueno, vamos a ser dueños en definitiva de nuestro propio destino, ¿no? Entonces, aparece desde la primera línea, dice Mandelstam, esta idea, ¿quién sabrá hundir los ojos en tus pupilas? ¿Sí? O sea, está esta suerte de mirar al cielo de frente, y eso requiere una cuestión de heroísmo también, un carácter heroico, ¿sí? Está esta idea de que podemos confrontar con la historia, ¿sí? Que podemos dominar políticamente la historia. Y recuerdan, en el primer capítulo Badiou va a hablar de esta idea del hombre nuevo, ¿no? Que eso es lo que en definitiva cualquier revolución pretende, instalar una nueva sensibilidad. Podemos hacer un paralelo, después en las clases sucesivas van a trabajar vanguardias artísticas. Bueno, siempre está este gesto, ¿no? Este gesto de instaurar un nuevo presente, ¿sí? De introducir algo disruptivo en ese fluir que es la vida, ¿sí? Entonces, hay un gesto autónomo de absoluta voluntad, va a decir Badiou. Y ese es el problema, en definitiva, central, hay muchos, pero digo, esta es la línea que le interesa explorar a Badiou para pensar el siglo. Es ese lazo entre el vitalismo, entre esta fuerza de la vida, lo que desborda, y la voluntad. El deseo de controlar, de proponer un nuevo orden de cosas, ¿sí? Decíamos, bueno, después vamos a hablar también de la figura de Paco Urondo, ¿no? Vinculado también a esta suerte de, bueno, de tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? De imponerse a la historia, de enfrentar a la historia de manera directa, ¿no? Entonces, cuando está esta idea, decíamos, de la vida, bueno, la vida se presenta como que la voluntad es algo, presenta una discontinuidad, una ruptura en el orden de las cosas, ¿sí? Digo, ¿cómo? La vida. Ay, de la vida desde el comienzo, no. Hablamos de voluntad, eso escucharon, ¿no? Ah, recién. Ah, genial, gracias. Gracias por avisar. Sí, claro, decíamos, el problema para Badiou central del siglo, para pensarlo y problematizarlo, es ese lazo entre el vitalismo y la voluntad, ¿sí? Decíamos, la vida es aquello que desborda, aquello que es un constante devenir, y lo que hace la voluntad es plantar una discontinuidad, una ruptura con ese tiempo. Y esa es la tensión del siglo, dice Badiou, ¿sí? Digo, lo pongo en términos, no me quiero adelantar demasiado, pero de vanguardia. Por ejemplo, las vanguardias artísticas, ¿qué hacen en definitiva? Dicen, bueno, el arte que nos precedió no es un arte interesante, es un arte tradicional. Nosotros nos proponemos como ruptura, ¿sí? La vanguardia marca un antes y un después. Todo lo que estamos pensando, estos gestos vinculados al voluntarismo, desean hacer una ruptura. Es como dividir las aguas. Si pensamos la revolución soviética, de eso se trata, ¿no? Digo, para que veamos que también hay un correlato político y uno vinculado estético, podemos decir. ¿Sí? Es poner un punto, ¿sí? Un nuevo inicio en ese discurrir de la vida, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Lo tomo como un Sí, sí, perfecto. pero, Sí, ¿eh? perfecto. ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa me dicen, voy a tratar de estar atenta también. Bien, entonces, por ahora, digo, presentamos esta idea de vida y voluntad, ¿sí? Sí, perfecto, genial. Decíamos, es una tensión como sin resolución, no es dialéctica, ¿no? O sea, no es que hay una superación en el siglo entre vida y voluntad. Justamente, el siglo es sumamente conflictivo, con grandes antagonismos, con grandes discusiones de vida y muerte, de vida a muerte, ¿no? O sea, digo, si uno piensa
las vanguardias, ¿no? Esas grandes peleas y demás. Digo, es un siglo muy pasional, muy desbordante también. El tercer concepto que quería trabajar y comentar con ustedes, que trabaja Badiou, es la vertebración, ¿no? Está todo el tiempo esto, va a hacer menciones, dice, bueno, el vertebrador se estremece apenas, va a hablar del cartílago, como el tierno cartílago de un niño, ¿sí? El sincipucio, que hace referencia a una parte de, bueno, de la cabeza también, ¿sí? Va a hablar de esto, de que algo que aparece como algo infantil al comienzo, ¿sí? Pero vigoroso, finalmente parece algo ya más dañado, ¿sí? Una vértebra quebrada, va a decir. Entonces, la pregunta que hace Badiou, bueno, es la siguiente. ¿Cuál es la consistencia del siglo? ¿Cómo se sostiene un siglo? Y marca todo el tiempo esto, ¿no? Antaño la bestia era ágil y fuerte, pero también digo, desde el comienzo va a decir, bueno, esta bestia que es vital, vigorosa, también vomita sangre y muerte, ¿no? Hay esa contradicción, ¿sí? Entre aquello que florece, que nace y finalmente algo ya muy, bueno, vinculado con el terror. Entonces, decíamos, bueno, esta idea de lo infantil, de lo naciente, pero algo que está roto desde el comienzo, ¿no? Sí, es como algo que ha nacido de esa manera. Y eso es también la fragilidad del siglo, es algo que es incapaz de sostenerse a sí mismo, ¿no? Y él acaba de marcar un hito en la historia del siglo XX, que es la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben, la Primera Guerra Mundial es una guerra eh, que fue a nivel subjetivo. Después vamos a trabajar más adelante con un texto de Benjamin que habla de esa experiencia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, porque es una guerra que implica un cara a cara, ¿no? Es una guerra de trincheras, la gente muere por miles, o sea, uno está delante de la persona que va a matar o está delante de la persona que a uno lo va a asesinar, ¿no? A diferencia de otras guerras, es lo que siempre se dice y habla Badiou, que son más, digo, ya están atravesadas por la tecnología, entonces tal vez que es más abstracta esa relación, esa cercanía con la muerte, ¿no? Entonces, también, digo, este es un gesto, digo, este hecho histórico es muy importante y fundamental para Badiou, porque ahí se evidencia justamente aquello que está naciente, pero ese cara a cara peligroso, ¿sí? Esa vértebra rota, ese trauma, ¿sí? Que es la Primera Guerra Mundial, que en nuestro país podríamos también hacer el ejercicio de pensar cuál es el trauma de nuestro país. Entonces él dice, bueno, todo lo que el siglo se presentaba como promesa tiene esta contracara, ¿sí? De dolor y de horror, ¿no? Entonces, lo novedoso o lo interesante de Mandelstam es que el siglo, es que el poema y el siglo en general, da cuenta de la subjetividad del siglo, ¿no? Entre esta dicotomía, entre un inicio que decíamos, un prólogo maravilloso y un comienzo terrible, ¿no? Dice Badiou, bueno, justamente porque desde el siglo es vitalista, se va a indagar de su propia vitalidad, ¿sí? Pero también va a dudar de ella, ¿sí? Por ser voluntarista, porque el siglo, recordemos, tiene estas dos perspectivas que combinan, que conviven y que se confrontan, la voluntad también duda de su voluntad, porque justamente para torcer el destino, podemos decir, o la historia se necesita de una voluntad muy fuerte, y acá la bestia ya está algo derrotada, ¿no? Entonces dice Badiou, resalta, hay una idea de nostalgia, ¿no? De no haber podido tal vez lograr todo eso que se prometía al comienzo del siglo XX, ¿sí? Eh, entonces, desde el punto de vista vitalista, va a decir Badiou, la bestia es poderosa, es fuerte, y desde la voluntad es necesario que enfrentemos, ¿sí? A esa bestia. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, lo que me interesa resaltar acá, hablábamos de la vertebración, es como este carácter ya como un rasgo esencial del siglo, ¿sí?
que ya está algo roto, ¿no? Que está esta idea de que algo se ha dañado. También producto de esa tensión entre vida y voluntad, ¿no? Entonces, me gustaría pasar al siguiente punto de Badiou, que propone, que es lo real, ¿sí? Y acá hablamos siempre de pasión de lo real, ahora vamos a intentar un poco definirlo, ¿no? Pero digamos que Badiou va a decir, bueno, en el siglo XX también surgen nuevas formas de subjetivación, ¿sí? Es decir, nuevas sensibilidades, nuevas formas de ver el mundo. Badiou siempre hace hincapié en determinados actores claves para pensar el siglo. Él dice, bueno, los militantes, los artistas, los amantes y los científicos. Es decir, Badiou se va a centrar en determinadas disciplinas que son el arte, la ciencia, la política y el amor, para pensar que ahí hay un cambio de subjetividad, ¿sí? Hay una nueva forma de entender el mundo, de relacionarse incluso con la verdad, ¿sí? La verdad para Badiou tiene una característica singular, ¿sí? La verdad está ligada al acontecimiento, ¿sí? Y el acontecimiento para Badiou es algo que ocurre, ¿no? Uno está frente a un acontecimiento, uno puede o rechazar el acontecimiento o, bueno, sumarse, seguir esa línea, ¿no? Y de todo acontecimiento, o sea, de un hecho fundacional, de un hecho sumamente singular, ese acontecimiento va a producir un nuevo sujeto, ¿sí? De los grandes acontecimientos aparecen cambios sustanciales en las subjetividades para Badiou, ¿no? Entonces, para Badiou siempre va, un poco el desafío de los habitantes del siglo XX era justamente hasta qué grado se puede ser fiel al acontecimiento, a esa verdad, que siempre es algo novedoso, ¿no? Y acá pensemos en los grandes rivalismos también del siglo XX, o sea, de esa línea delgada entre el que es fiel a una causa, a una idea y el traidor, ¿no? Digo, si pensamos, no sé, en el surrealismo, ha habido grandes discusiones, sin entrar en detalle por ahora, ha habido grandes discusiones de gente que era surrealista y que uno es expulsado, ¿no? Y eso es, digo, es expulsado porque ha traicionado los valores del surrealismo, ¿no? Sí, Entonces, Dalí. ¿eh? Dalí, Dalí, por ejemplo, el vendido. discusión, ¿eh? Dalí, el vendido. Ajá, Dalí, bueno, también, buenísimo lo que trae Marcos. Dalí está en ese lugar, ¿no? También, digo, la discusión entre Breton y Artaud, ¿no? Digo, para que veamos que todo era bastante visceral, ¿sí? Porque, bueno, había que sostener de algún modo y probar la fidelidad a esas verdades, ¿no? Entonces, Badiou va a decir, bueno, hay dos formas posibles desde el siglo XX de relacionarnos con ese fin tan luminoso del siglo XIX, que es un preámbulo del siglo XX. Dice, hay dos formas posibles, dos enunciados posibles. Va a decir, por un lado, eh, un enunciado más positivo, ¿sí? En el que el siglo XX cumple las promesas del siglo XXI, puede realizar lo que se pensó en el siglo XXI, en el siglo, perdón, XIX. Por ejemplo, si pensamos en el cine. El cine se desarrolla en el siglo XIX, pero efectivamente se constituye como lenguaje en el siglo XX. Es decir, esa promesa, eso que era incipiente, que se pensó en el siglo XIX, se materializa finalmente en el siglo XX, dice Badiou, ¿no? Y eso es algo, una lectura positiva de esa relación entre el siglo XX y la centuria anterior, ¿sí? Es decir, en el siglo XX se hace real todo aquello que se imaginó y se soñó en el siglo XIX, en el siglo anterior. Eso es un enunciado posible, una forma de pensar el siglo. Otra forma posible, dice Badiou, es la discontinuidad negativa, es decir, el siglo XX se lo entiende como un fracaso, como una forma
como el momento en que se renuncia a todo aquello que había soñado el siglo XIX y todas esas promesas, ¿sí? Y acá en esta lectura aparece esta idea de que el siglo XX está vinculado a la pesadilla, al horror, ¿sí? Obviamente, si nosotros pensamos los campos de concentración, si pensamos la Primera Guerra, decíamos la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde esa perspectiva, naturalmente, el siglo XX carga con todo ese fracaso, ¿sí? Si todos esos caminos tan luminosos devinieron en algo tan oscuro, bueno, habría que hacer una reflexión. De hecho, digo, no me quiero desviar demasiado, pero después de Auschwitz, muchos poetas, incluso cineastas también, dicen, bueno, si la poesía que veníamos escribiendo devino eh, en algo tan monstruoso como Auschwitz, bueno, a lo mejor tenemos que replantearnos también desde la poesía qué hacer. Es decir, se necesita una nueva poesía, ¿no? Imaginen el arte haciéndose cargo en esa instancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la pasión de lo real, también hablamos de la violencia, de la contradicción, ¿sí? Porque se entiende a veces que la violencia es una forma de transformar el mundo, ¿no? Y siempre esta violencia o esta voluntad de transformar lo real, bueno, está atravesado por lo nuevo, por la novedad. Decíamos, el siglo XX explora otras, puede materializar, digo, instaura una revolución que deviene en un nuevo sistema, en un nuevo régimen, en una nueva sensibilidad. Lo mismo la vanguardia, digo, la vanguardia presenta una nueva forma de entender el arte, ¿no? Entonces digo, la pasión de lo real está vinculado necesariamente a lo novedoso para Badiou, ¿sí? Esto para entender un poco también la subjetividad de la época y las discusiones, ¿no? El tono de la discusión. Bien, y finalmente me quiero detener en el último punto que Badiou hace mención, él dice, bueno, va a reflexionar sobre la función del arte, ¿sí? Es decir, cuál es el rol o cuál es la figura del artista en el siglo XX. Él va a decir, si en el siglo XXI la idea del poeta, bueno, digamos el artista en general, él va a decir el poeta, está vinculada a la de la guía, ¿no? El poeta de algún modo va a orientar al pueblo o va a iluminar aquellas zonas oscuras, va a ser vanguardista en el sentido estricto, no en el sentido de vanguardias artísticas. Vanguardia la jerga militar es aquel que va adelante. Bueno, en el siglo XIX, dice Badiou, la función del artista es un poco ir delante del pueblo, ¿sí? Es guiar al pueblo, es despertar a los pueblos. Él va a decir, esta idea ya en el siglo XX no funciona, ¿no? Como si cada siglo también, en cada siglo el arte asumiera un distinto rol o una diferente función cada artista, ¿no? Y entonces él dice, bueno, en el siglo XX el rol que asume o que le toca al artista o al poeta es el de protector, ¿sí? El de preservar algo que es propenso a perderse ante tanta destrucción, pensemos, ¿no? El poeta tal vez que va a ser más ignorado en el siglo XX, pero sí es el guardián de una tradición, de una sensibilidad, etcétera, ¿no? Y me parece interesante porque él dice, en la línea 19 de nuestro poema, dice, bueno, 18 mejor dicho, para comenzar un mundo nuevo, las rodillas de los días nudosos debe unirlas la flauta. Digo, sigue con esta idea de la vertebración, de que algo está quebrado, y se debe unirlas la flauta, evidentemente hace alusión al arte, ¿no? El arte puede ser el que de algún modo una o cure esa herida tan esencial del siglo, ¿no? Badiou va a decir en su texto, va a hablar sobre esta unión, sobre el carácter de esta unión. Él va a decir, no se trata de una unidad masiva, sino de una fraternidad íntima, ¿sí? De algo más cercano, de algo tal vez más tímido, ¿sí? Pensemos que ya no es un ya no es un guía el artista, simplemente es alguien que preserva un poco y el arte, ahora vamos a indagar, tiene determinados
cometidos o funciones, dice Badiou. Dice, el arte, si cumple efectivamente su cometido, nos va a preservar de 3 dramas. Por un lado, en principio, el de la pesadez y el encierro. Él va a decir, bueno, él va a hablar del poema, nosotros podemos también llevarlo a otras disciplinas artísticas. Él dice, bueno, el arte nos preserva del drama de la pesadez y del encierro. Él va a decir, acá aparece la idea de libertad del poema, ¿sí? De la posibilidad de arrancar al siglo de su prisión. De otro de los dramas que padece el siglo XX y que parece que el arte en general es capaz de preservarnos, es el de la pasividad, de la tristeza humana. ¿Por qué? Porque hay un principio de alegría en el poema, ¿sí? Digo, en el siglo XX esta línea está muchas veces de, pese a la tragedia, cierto carácter celebratorio en algunas disciplinas artísticas o movimientos artísticos. Entonces, el poema, el arte tiene para Badiou esa capacidad, ¿no? De liberarnos de la tristeza. Y finalmente el último aspecto que le interesa a Badiou, él dice, bueno, el poema también nos puede cobijar o resguardar de la traición, de la herida, del veneno, va a decir Badiou. ¿Por qué? Porque, digo, el siglo XX es un siglo violento, hay que aceptar la violencia del siglo XX, porque la violencia del siglo XX está atravesada, decíamos, por la pasión de lo real. Bueno, y un poco lo que puede hacer el poema es preservarnos o resguardarnos, aunque sea momentáneamente, en esa esfera de la idea de la herida, de la traición, ¿no? Él dice, la flauta del arte. Bueno, es una manera de ser de su tiempo mediante una manera de no serlo. Y aparece la idea de lo intempestivo, que después también vamos a trabajar más adelante con un texto de Agamben, ¿no? Esta idea de que el arte siempre, digo, se refiere a su tiempo, como vemos el poema de Mandelstam, pero siempre también está medio afuera, ¿no? Tiene este doble carácter como memoria o huella, dice Ramiro, respecto de lo que nos puede preservar el arte también, ¿no? Está bueno, sí, el arte puede ser, sin duda, y aparte, digo, la idea de huella también aparece en el poema, va dejando marcas, nos va haciendo comentarios, ¿no? Ahí hay un vínculo entre historia y arte también, sin duda, ¿sí? Entonces, el poema, va a decir Badiou, también está como en una suerte de umbral. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de mirar hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Tiene esta doble capacidad, ¿sí? No llega a franquear nunca, ¿sí? Siempre está en un punto intermedio. Y me parece muy claro a partir de la lección del poema del siglo, ¿sí? Mandelstam parece estar en una instancia en que puede retrotraerse, pensar la primera parte del siglo XX y también pensar un poco, bueno, ¿qué viene si ya la bestia ya está tan herida, si ya está mirando sus propios pasos y demás, ¿no? Entonces, en un fragmento muy lindo, digo, obviamente recomendada y sugerida, la lectura de Badiou, pero digo, es muy lindo para leerlo con atención. Él en un momento piensa el poeta también como dice, bueno, entre un camino que se borra y una tierra que termina. Y el poeta está en el medio, ¿no? De aquellos caminos, ¿sí? Y aparece esta idea de la espera, porque el artista en definitiva dice, Badiou, bueno, es alguien que está esperando, alguien que preserva y que está esperando el acontecimiento, ¿no? Digo, pensemos esto, el acontecimiento, el carácter de revelación que tiene para Badiou, el acontecimiento está sumamente vinculado con la verdad, ¿sí? Y es fundamental también para pensar el siglo XX, ¿no? Entonces, digo, esto un poco para cerrar parcialmente Badiou, pero vamos a seguir obviamente trayendo algunas de estas ideas fundamental que nos sirven para pensar el siglo, que es los antagonismos propios del siglo entre vida, vitalismo y voluntad,
esta fuerza, bueno, esta tensión inherente entre lo viejo y lo nuevo, porque ustedes saben, bueno, y también la categoría de hombre nuevo tiene que ver con eso, ¿no? Con esta idea de, bueno, hay que instaurar un nuevo orden de cosas y para eso se requiere la creación de un nuevo hombre, con una nueva sensibilidad. Eso también es el proyecto de las vanguardias, ¿sí? Todo proyecto político en el siglo XX o proyecto artístico de esta envergadura, también en definitiva se propone crear la idea de hombre nuevo, ¿no? Idea que ha tenido distintos derroteros, digo, idea que la ha cobijado el nazismo, pero también el comunismo, ¿sí? O sea, con distintas, obviamente, resoluciones, ¿sí? Y otro hecho que vamos a empezar a trabajar ahora, inmediatamente, es esta idea, hablando de antagonismos, entre construcción y destrucción, esta tensión todo el tiempo. Esto que parece en el siglo XX que la conclusión sería, bueno, para construir lo nuevo es necesario destruirlo, siempre es necesario ese nivel de destrucción, parece preguntarse Badiou, ¿no? Entonces, si me dejan, a ver, esperen, ¿tienen alguna pregunta mientras tanto? Que yo organizo como memoria. Bien. Los noto silenciosos. Ah, profe, consulta. ¿Cuándo van a subir lo del tema de la bitácora o por lo menos las actividades del primer Eh, trabajo? bueno, de eso hablábamos ayer en la otra comisión. Lo vamos a subir la semana que viene, así Ah, también ok. pueden empezar La idea es, las vamos a subir, ustedes pueden empezar a leerlo y ir, digo, les recuerdo, es el trabajo, no quiero meterme demasiado porque tal vez que Magda, obviamente, ella es la responsable de la comisión y lo manejará de la manera que ella crea conveniente. Pero Ah, ok, digo, ok. como evaluación tenemos o bitácora o los parciales tradicionales. Bitácora se entrega a fin de cuatrimestre y nosotros les proponemos que realicen un recorrido por 4 experiencias estéticas, que elijan una película, que elijan una obra de teatro o un recital, ¿sí? O sea, que vayan a un museo, y a partir de eso, la bitácora es un cuaderno de notas en el que ustedes, digo, dialogan con los textos y con esa experiencia que visitaron, ¿no? Pero bueno, tenemos, obviamente, de forma bastante más sistematizada las consignas y te las vamos a mandar sí, esta semana, la que viene, perdón, ya hoy no creo, y así Dale, también las dale. vamos a conversar. Y bueno, ustedes pueden ir eligiendo, digo, la idea es, una vez que ustedes vean las consignas, si ya tienen decidido qué libro van a leer, qué recorrido van a hacer, obviamente lo pueden trabajar con cada docente y ponernos al tanto un poco de cuál es la búsqueda y demás, ¿sí? Pero sí, Dale, profe. vamos a hacerlo. Gracias por recordarlo, porque de hecho justo habíamos hablado de eso ayer y yo pensaba, ay, bueno, acá lo tendríamos que decir. Bien, entonces, brevemente, antes de darles, decía, algunas reflexiones o menciones al vitalismo en general, a un texto que es complementario, que es el de María Pía López, que ahora me voy a detener un poquito, sí me gustaría mostrarles, este cuatrimestre agregamos, a ver, es este pago. Agregamos de algunos textos de Francisco Paco Urondo, ahí ven mi pantalla, ¿no? Yo querría hacer así. Sí. Así no ven. Va, no, sí, pero estoy bien, genial. Pero quería dejarlo así, bueno. Eh, Francisco Paco Urondo, poeta argentino, bueno, él, digo, su vida está muy atravesada también por la política, ¿sí? Él en la década de fines de los 60 empieza a radicalizarse y bueno, finalmente es asesinado en Mendoza por la policía. Y nos interesa Urondo también para pensar un poco esta figura, ¿no? Del hombre nuevo, del militante y demás. Pero bueno, queríamos traer también, digo, nosotros trabajamos con este texto con Mandelstam, porque lo menciona Badiou, pero también para hacer una suerte de recorrido propio por, bueno, el arte latinoamericano, el arte argentino, ¿no? Entonces,
si les parece, leemos, son dos, aunque sea les querría leer, que se llama Mi tierra querida. Este poema es de la década de los 60, ¿sí? Eh, donde ya era muy difícil, digo, esta idea de pretender ser inocentes, ¿no? Digo, ya era momento de tomar decisiones. Esta es la versión, lo que como lo ve Urondo, ¿no? Digo, es un momento de definición, de transformación, la década del 60. Él es considerado, de hecho, entre los artistas que finalmente, bueno, radicalizaron su postura, se lo emparenta mucho generacionalmente con Rodolfo Walsh, con Osterheld, el guionista, el autor de Eternauta, ¿sí? Ellos ya eran más de otra generación y empiezan un poco este recorrido, un poco por la influencia de sus hijas, ¿no? Digo, ahí aparece el nombre de Vicky Walsh y demás, ¿no? Entonces, el poema dice así: Mi tierra querida, ya es hora de perder la inocencia, ese estupor de las criaturas que todavía no pudieron hacerse cargo de la memoria, del mundo al que recién nacieron. Pero nosotros, hombres, grandes ya, podemos olvidar. Sabemos perfectamente qué tendremos que hacer para dañar el presente, para romperlo. Aquí nadie tiene derecho a distraerse, a estar asustado, a rozar la indignación, a exclamar su sorpresa. ¿Qué les parece de este breve poema de Urondo? Digo, en base a lo que hablamos también, ¿no? ¿Qué figura aparece? ¿Cuál es el rol que deberíamos afrontar, ¿no? Ante la vida y la historia? ¿Qué les parece? Estoy en clase. Estoy en clase. Ah, no era para nosotros. ¿Alguien quiere comentar algo? No, no. No, ahora me voy yo. Digo, me parece, a ver, un mensaje. Siento que es la radio, ¿no? Profe, si nos mutea de nuevo, ahí esto que me piden, es difícil. A ver, tendría que salir, a ver, esperen, ¿eh? Yo he perdido la, la cancha con esto. Es un poco ¿Eh? que el poema es un poco el reclamo de responsabilidad hacia las personas, Bien, sí, como que justamente o sea, que dice que los hombres ya pueden olvidar, pero a la vez reclama que tipo, son responsables de de lo que hacen, de que rompen el presente. genial, Tipo, sí. en la última línea un poco es el tema de que nadie tiene derecho a distraerse, a estar asustado, a rozarle. Es que tipo que nadie puede virar del plan, digamos, suena, o al menos a mí me suena eso. Está buenísima la lectura de Rodrigo porque digo, queda muy lo que vos señalás, ¿no? Esta idea de, bueno, es momento de hacerse cargo, no podemos eh, omitir la realidad, o sea, siempre está la opción. Es lo que decíamos del acontecimiento, en términos de Badiou. El acontecimiento ocurre, ¿no? Se manifiesta. Nosotros nos podemos hacer cargo de eso, de ese acontecimiento o no, o podemos seguir como si nada hubiera pasado. Bueno, en la década de los 60 ya es momento, ¿Para forrar dice esto? Urondo, ¿cómo? Agregar todo el relleno, ponerle un relleno nuevo, ¿El relleno también la cambió? una espuma nueva y Bien Perdón, facha. Bien Diana facha. tiene ya su está micrófono como prendido. perdón, chicos, ¿quieren comentar algo de la clase? ¿O quedó prendido el micrófono? Bueno, a ver, ¿se quedó Hay un listo? micrófono encendido. Bueno, bueno. Dice Ana, el poema habla de un llamado a la reflexión de la memoria y empezar a pensar y no escaparse. Perfecto, digo, de eso se trata, un poco de lo que decíamos. Acá aparece la idea también de la voluntad, ¿no? Esta idea inicial de Badiou de mirar de frente a la historia, ¿no? Esto ya era a fines de los 60, pero queríamos hacer el ejercicio, lo proponía Gabriel de la clase de ayer en la comisión presencial, de también el cambio, ¿no? De registro, el mismo en Paco Urondo,
porque ya este poema que les voy a leer es de principio de los 60, es anterior a Mi Tierra Querida, y tiene otra, bueno, una postura, todavía pareciera ser que es más, está más ambivalente, ¿no? Se nota más esta tensión entre vida y voluntad. Si el otro poema que decíamos recién es más voluntarista, bueno, hay que afrontar lo que nos toca, hay que mirar de forma directa la historia, este tiene otro registro, ¿no? Y nos interesa, ¿por qué? Porque esto también habla de un clima de época, ¿no? En el que se inserta cada uno de estos poemas. Dice Urondo en La Pura Verdad, que es el 65, si no me equivoco, sí, del 65, dice: si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo, con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza haberme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante, un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados, definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubran mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado, golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de que llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Puedo hablar y escuchar la luz y el color de la piel amada y enemiga y cercana, tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. ¿Qué les parece? ¿Hay un cambio de registro entre este poema de Urondo y el anterior? ¿Qué les parece? ¿Qué figuras, bueno, aparecen en el poema? Digamos que acá hay otro tono, ¿no? Un tono más celebratorio de la vida, incluso de los momentos más prosaicos, digamos, ¿no? Él dice, bueno, voy iniciando una madurez equilibrada, él dice, bueno, siempre te interesó, viví deslumbrado por el alcohol, el libro bien escrito, ¿no? Entonces decimos, bueno, hay como una suerte de ambivalencia entre la vida y la voluntad, ¿no? Por un lado, el dejarse llevar por la vida, aspirar, bueno, incluso no descarto la posibilidad de la fama, va a decir Urondo, pero en los versos finales hay un cambio, ¿no? Aparece esta idea de la revolución, eje que vamos a ver próximamente, la revolución como salto temido, ¿no? No descarta ese aspecto también. Estoy trabajando, pero pienso que en el poema hay un cierto malestar. No, Yana, ¿y nos podrías decir en qué lo percibís? Bueno, estás en el trabajo, pero tal vez si podés escribir, porque está buena la idea de malestar, porque me parece que hay cierta incomodidad, digo, con la vida, uno puede tener la vida así ordenada, pero también hay una necesidad de algo más, ¿no? Me parece que un poco aparece este doble carácter, ¿no? De Urondo. En los 60 todavía parecía posible, ¿no? Tanto la revolución, ¿no? Entonces, digo, me parece interesante. En el otro poema, bueno, la vida parecía como algo más riesgoso.
Acá como algo más celebratorio, pero sí, es verdad lo que detecta Ana de cierto malestar, ¿no? Todavía está como entre estos dos grandes momentos, ¿no? Urondo. Bueno, si alguien obviamente quiere sumar algo más, será bienvenido, pero la idea es un poco, a ver si tengo el programa, no, hacer este ejercicio de, bueno, de adentrarnos con los materiales, de también hacerles preguntas y esbozar, bueno, posibles respuestas. Profe, Sí, sí, decía este malestar porque también me hizo acordar, no sé por qué, a la película de Godard que era La Chinoa, que ah, un grupo de jóvenes reflexiona justamente sobre la guerra, sobre las ideas políticas, sobre un montón de cosas que habían sucedido y las conversaciones son sobre la revolución y también esto que decías vos de preguntarse si realmente destruir era necesario, porque bueno, ellos queman libros y demás, y a veces creo que no siempre sería destruir, sino que más bien reflexionar y construir una nueva memoria con el pasado, ¿no? ajá, O está, una está memoria. Está buenísimo eso que trae Sana y también la menciona la Chinoa, que para quienes no la hayan visto, bueno, los invitamos a que la hagan, la vean, porque es verdad todo esto que dice Ana, ¿no? De hecho son bastante contemporáneas, porque la Chinoa, si no me equivoco, es del 60 y... No sé, yo creo que no llega al 68, es antes del Mayo francés, así que creo que debe ser del 65, 66, y aparece este doble esta tensión, ¿no? Un poco la pregunta, ¿qué hacer? Bueno, en este estado de cosas, ¿qué posición tomar? Digo, podemos seguir siempre como si nada hubiera ocurrido, ocupándonos de nuestros asuntos, o tal vez tener un rol más activo o involucrarnos, ¿no? Y esta pregunta, este comentario final de Ana, bueno, de la destrucción, bueno, se amerita, o hasta qué punto, o es la única forma de crear algo nuevo, la destrucción total de lo previo, y aparece la idea de la memoria, dice Ana, y me parece interesante, que es algo que también conversaban con Magda en las primeras clases, ¿no? Eh, Digo, también lo hace Carrie, cómo recuperar, cómo resignificar ese pasado. Bueno, es una de las grandes también preguntas que se hizo el siglo XX, que me parece que siguen muy vigentes en la actualidad, ¿no? Digo, vamos a ir siempre por esos caminos, pero gracias por el comentario, Ana, y por la mención también a la Chinúa, que la verdad es que vale la pena verla. Eh, Puede ser porque entonces, también se comenta de que no hay una destrucción total siempre, como que no se llega a destruir siempre, como que siempre va a haber algo que prevalece, y de ahí también se agarran de esas pequeñas cosas que prevalecen a pesar de todo lo que se pueda destruir. Y- Incluso sí, la vanguardia dice eso, wow, ellos lo aceptan, como que llegan a esa conclusión, como bueno, destruimos todo, pero quedó esto y bueno. ah, está buenísimo lo que decís, Lola, porque también no me quiero adelantar demasiado, pero el texto de Malevich que tienen para leer, Malevich habla de esto también, de bueno, podemos sí destruir, empezar como desde cero, hacer tabla rasa, y él dice, pero siempre va a quedar algo que aunque destruyamos los objetos, como una memoria o algo que prevalece, ¿sí? En lo artístico, sobre todo, piensa él, ¿no? Entonces digo, es interesante empezar a hacernos estas preguntas, incluso como vos decís, la vanguardia ha pensado eso, bueno, rompo con la tradición, hasta qué punto, ¿no? Podemos decir eso es posible o siempre hay un diálogo, incluso la negación de determinada tradición también incluye un diálogo, una conversación. Entonces digo, la idea de destrucción total, digamos que nunca. Conflictivo, porque también no se puede todo el tiempo estar destruyendo lo que se construyó porque estás todo el tiempo en un vaivén de que no tenés estabilidad de nada. Entonces, todo el tiempo vivir en destrucción, la imagen como que prevalece todo el tiempo es esa. Sí, sí, está bueno lo que decís, ¿no?
digo, ¿a qué nos lleva esa destrucción constante, ¿no? Digo, está bueno pensar esta dicotomía entre creación y destrucción, ¿sí? Digo, si para crear algo nuevo es necesaria la destrucción o no, o qué síntesis se puede hacer. Digo, las vanguardias en eso intentaron ser un poco más, no dialécticas, quiero decir, bueno, borrón y cuenta nueva, bueno, a pesar de eso tampoco es que lo lograron. De hecho, uno puede pensar, bueno, la vanguardia que se pretende novedosa, por fuera de las instituciones, finalmente es absorbida por las instituciones. Uno puede ir a un museo y ver un cuadro, habían mencionado Dalí, de Dalí, pueden ver algo de Duchamp, ¿no? Que tenía otro circuito. Entonces todo un poco se va institucionalizando, ¿no? Buenísimo. Entonces, me gustaría hacer, antes de presentar un poquito la peli de Fellini, hacer algunas menciones a un texto que ahora es complementario, pero que a mí me parece muy interesante para, bueno, empezar a organizar o pensar el vitalismo y que no quede, bueno, que no solo quede la mención a Badiou. Aprovecho para hacer una recomendación. Ustedes en el material tienen obviamente siempre los textos y la filmografía obligatoria y lo complementario. Y también tienen otra carpetita donde están los apuntes de clase. Eso, digo, a mí me parece que estructura mucho y que es bueno leerlo para entender un poco cuál es el recorrido de la materia, las grandes, bueno, ideas, ¿sí? Así que, bueno, invitados, invitadas a que también puedan revisarlo. Entonces, yo quería hacer, les decía, este texto se llama Hacia la vida intensa, es de María Pía López, es una socióloga argentina, y ella hace una reflexión sobre, bueno, de dónde surge un poco, cuáles son las raíces del vitalismo, ¿no? Ella va a decir, bueno, el vitalismo es algo muy difícil de definir, ¿no? Ella va a decir, porque abarcó distintas reflexiones y actividades en el siglo XX, ¿sí? Es decir, la filosofía reflexionó sobre el vitalismo, pero también la estética, la política, o sea, es una práctica que trasciende distintas fronteras entre disciplinas, ¿no? Entonces ella en vez de, ella dice, es una sensibilidad de época, ¿no? Pensemos esto del clima de época, tal vez como para encontrar un paralelo, ¿no? Y que en definitiva, dice María Pía, es una suerte de clamor, va a decir, contra la deshumanización de los hombres. Es decir, en un momento en que empieza a surgir la idea, bueno, de la técnica, la tecnología, bueno, es una reivindicación de la figura de lo humano, ¿no? Por eso también, digo, hablamos de el transcurso vital de la bestia, ¿no? Entonces, digo, centrarse en lo humano y no en lo mecánico, ¿sí? Ya en el siglo XX, imaginen, bueno, ahora con la inteligencia artificial, bueno, ya no es mecánico, pero es, digo, la técnica y toda la deshumanización ha llegado como a otro grado. Pero en esa época también siempre existe esta dicotomía, ¿no? Ella va a hablar brevemente, bueno, solo los voy a mencionar, que los menciona también Badiou, los precursores de esta corriente filosófica, que es el vitalismo. Va a hablar de Nietzsche, que él ya a fines de 1800 piensa, bueno, qué es la vida, cómo es, qué es la fuerza vital, qué es eso del desborde, ahora vamos a entrar un poquito en eso, y Berzón, que les decía que nosotros lo trabajamos más tangencialmente cuando hablamos de la tercera unidad de Deleuze, porque bueno, Deleuze lo toma con otro, no para hablar de vitalismo, ¿no? Entonces, el vitalismo, digo, algunas pocas líneas de cómo piensa la vida el vitalismo. El vitalismo, dice López, lo piensa como duración, ¿sí? Como estallidos, fragmentación, como una fuerza vital de equilibrio inestable, que justo Lola mencionó eso, ¿no? De la inestabilidad, que viene muy acorde con lo que decimos, ¿no? Pero pensemos en esta fuerza vital inestable, ¿por qué? Porque se va transformando, porque está en constante devenir. Y ella dice, tiene una condición paradojal, es decir, como una contradicción esencial, ¿no? Por un lado, la vida es aquello que desborda, que parece
que no es posible ser capturado, ¿no? En una forma, bueno, pero para materializarse se vuelve forma. Ella va a presentar, ahora vamos a indagar en eso, entre una distinción entre vida y forma. Vida es aquello que fluye, que desborda, y la forma es todo lo contrario, es algo que es aquello que tratamos de aprender, de atesorar, de capturar, ¿no? Ella va a decir de todas formas, bueno, valga la redundancia, todas formas son transitorias, toda forma está vinculada o puede ser susceptible de ser destruida. Cuando digo forma, ella dice, bueno, el hombre es creador de forma, todos nosotros, digo, las instituciones son formas y para la gente, los artistas y las artistas se trabajan con formas, ¿sí? Es decir, para capturar esa idea necesito convertirla en forma, ¿no? Entonces acá aparece todo el tiempo, va a decir María Pía López, este problema entre creación y destrucción, ¿sí? Porque la vida tiene tal fuerza en que obviamente la vida es creación de seres, pero también los destruye, ¿no? Con esa fuerza arrebatadora, ¿no? Entonces, lo que hace el vitalismo de algún modo sí es subrayar o reivindicar, o se propone, mejor dicho, pensar la intensidad, ¿sí? La creación, la potencia, entendiendo que la vida está compuesta por por esta dualidad, por esta tensión entre creación y destrucción, ¿sí? Porque la vida va a ser pensada como una violencia, como el desgarro, como lo conflictivo, como una tensión entre lo reconciliado y lo irreconciliable. Valentina, sí, ahora, genial, ahora retomo la definición de forma. Pero va a haber un llamado en el vitalismo a la vida intensa, ¿sí? A vivir intensamente. La oposición, digo, entre forma y vida, decimos, el hombre por naturaleza, digamos, es creador de forma, ¿sí? Para estar en el mundo, es decir, desde cómo se organizan sus instituciones, sus leyes, las formas artísticas, ¿no? Lo que se trata es de un poco, la forma es como algo organizador, digamos, ¿no? Eh, que pretende ser fijo, ¿sí? Pero va a decir Pía López, toda forma es susceptible de transformación, es decir, pensemos en lo artístico. Decimos, bueno, el arte más clásico trabaja con formas, bueno, vinculadas a la armonía, al equilibrio y demás. Esa forma que parecía definitiva, finalmente es destruida o reemplazada, mejor dicho, por la vanguardia, que tiene otros parámetros, ¿sí? Que crea otras formas. Pero lo que no se puede, al fin y al cabo, es omitir lo que somos creadores de forma, ¿no? La forma es lo mismo que la materia. La forma es lo mismo que la materia, dice Cristian. Sí, en definitiva sí, es volver, digo, corpóreo o, sí, o volver materia, algo que no lo es, ¿sí? Eh, es lo que no tiene forma para María Pía López, para el vitalismo, no solo para ella está hablando de una disciplina, ¿no? Es aquello que la vida se transforma constantemente, es aquello que no podemos capturar, salvo a través de la forma, va a decir. La vida se rehuye, Dios, se escapa a las clasificaciones, a las categorías, y nosotros para entender el mundo justamente necesitamos de forma, ¿sí? La forma, pensemos, vinculada a organizar, ¿sí? Hacer que algo, bueno, se vuelva materia, como dice Cristian, ¿no? Digo, esto para dar un pantallazo, ahora vamos a empezar a ver y a conversar de Fellini para que sea un poco más, bueno, gráfico, me parece. Pero antes, ¿hay alguna duda más respecto a esta definición entre forma y vida? ¿Se ve esta tensión mismo en la vida entre creación y destrucción? A ver, acá alguien puso algo, perdón. Marcos, la forma es la estructura, el orden. En ese sentido, las filosofías orientales, el taoísmo, por ejemplo, son mucho más ambivalentes y avanzadas que la nuestra. El Tao plantea la necesidad de la forma como estadio inicial, pero la no forma, la multiplicidad de opciones, como el objetivo final. Está buenísimo esto que comparte Marcos porque también nos da, bueno, lo hablamos en Estética 1, ustedes ya lo hicieron, pero estas distintas también cosmovisiones vinculados
bueno, la filosofía oriental o la cosmovisión oriental y las diferencias con la occidental, ¿no? Digo, la forma sí es una forma de organizar el mundo, ¿no? De capturar algo, digo, y ahí está el problema, ¿no? Y lo vamos a ver con Fellini. ¿Cómo capturar, cómo una película podría dar cuenta de eso que tan grande que es la vida, que se va transformando, que parece inasible, cómo volverlo forma, cómo volverlo película, ¿no? Ahora vamos un poco a hablar de eso, pero digo, estas menciones al vitalismo es un poco para saber por dónde viene la discusión. Les recomiendo que lean el texto también, como para, no es algo exhaustivo, ¿no? Pero me parecía que es necesario para pensar esta contradicción, ¿no? De hecho, ella dice, bueno, parece ser un contrasentido, pero la vida se materializa en formas, ¿sí? Y ahí ya es como, ahí está un poco el problema, ¿no? O sea, se necesitan ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿vieron la Dolce Vita? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, genial. Imagino, voy a tomar como ese sí, que es un sí colectivo. Pero bueno, nada, imagino que sí, digo, es una peli que seguramente ven también en Cine Universal y otras materias. Digo, brevemente, no creo que necesite mucha presentación Federico Fellini, pero bueno, la haremos. Esta película es del 60, Fellini empieza a hacer cine como director en los 50, pero él ya participa en Roma Ciudad Abierta, imaginen, cines de la década del 40, o sea que él tiene su primera parte de sus obras, tiene un diálogo con el neorrealismo, o sea, está atravesado por ese movimiento, pero en la década de los 60 surge el nuevo cine y Fellini eh, termina, bueno, también explorando sí, que parecía algo más generacional de la juventud. Bueno, Fellini ya era un poco más grande que ellos, que la juventud de esa época, porque ya tenía una trayectoria como de 10 años, él también hace ese movimiento, ¿sí? De la modernidad. En Argentina pasa algo similar con Torre Nilsson, que él empieza a hacer cine, bueno, más clásico y deviene, bueno, explora esa nueva faceta. Cuando decimos modernidad, digo simplemente para quienes tal vez no lo tienen tan presente, modernidad en cine, el nuevo cine lo que hace es indagar otras formas narrativas, es decir, principalmente pone en entredicho la idea de conflicto, ¿no? La idea de acción y reacción, es decir, de que un relato tiene una causa y consecuencia, de que debe ser lineal, de que debe mostrar grandes acontecimientos o transformaciones. El nuevo cine lo que explora es incluso otra temporalidad, ¿sí? Tal vez más parecida a la vida, ¿no? Porque el nuevo cine lo que hace también es detenerse en esos instantes en los que parece que no ocurre nada, ¿no? Esos instantes que el cine clásico los omite porque no son importantes, porque no hacen avanzar la acción. El nuevo cine se detiene en la pausa, en el derrotero de los personajes, van a ver, digo, y se ve en esta peli de Fellini, el personaje está medio a la deriva, ¿no? Un momento está acá, otro allá, ¿sí? A eso me refiero. Digo, en términos narrativos, breve reseña o breve definición de lo que es el cine, el nuevo cine. Digo, en términos estéticos, bueno, formales quiero decir, también digo, es más innovador, tal vez que no usa tanto el corte y demás. No quiero detenerme demasiado ahí porque, bueno, no. Sí. ¿Alguien quería decir algo? No. Bueno. Profe, hay Entonces, una les compañera decía, que quiere entrar al Zoom, ay, perdón, a ver, que se le sí, cortó gracias por internet y avisar. quería volver a entrar. Ay, no me aparece todavía, pero voy a estar atenta. Acá está, Karina, ¿no? Sí, ahí está, ingresando. Gracias. Entonces, simplemente para mencionarles dos películas importantes de la década del 50 de Fellini con otro código, pero que tal vez que empiezan a plantear algunas situaciones que se ven en la Dolce Vita. En la Dolce Vita él lo que va a hacer es un poco empezar a representar también otras 8 y medio,
ya no a las clases populares, ¿no? Antes, en la década del 50, que está más vinculado con el neorrealismo, lo que hace es, sí, detenerse más en las clases populares, tiene protagonistas femeninas, como la de la Estrada, que si no la vieron, la recomiendo, Las noches de Caviria, y traigo algo de la Estrada, simplemente la Estrada es del 54, o sea, 6 años antes que la Dolce Vita. Y la Estrada, ¿por qué la traigo? Porque tiene, no les voy a mostrar igual, pero la menciono, el final de la Estrada guarda cierta similitud con la Dolce Vita. Si recuerdan, en la Dolce Vita, al final está Marcello Mastroianni en la playa, ¿no? Intentando escuchar lo que le dice una jovencita, y él no escucha, no hace el esfuerzo, digamos la verdad. Aparece una suerte también de un ser bastante, bueno, grande, monstruoso, en la playa, y me parece que tiene algo que ver con que Fellini nos está indicando algo de la época. Les cuento el final de La Estrada. En La Estrada, la protagonista es una chica que, bueno, termina trabajando en un circo de ambulante con un hombre que la trata mal. eh, Finalmente ella muere, él después, bueno, se muere cuando ya no está trabajando con este personaje, él se siente culpable y vuelve a buscarla y se entera que murió, y el plano final es del personaje masculino llorando en la playa, ¿sí? Como medio en busca de una redención, ¿no? De un pedido de perdón. Me parece que a finales de los 50, porque siempre decimos, bueno, una película, un poema, decíamos con Urondo, es un documento también de un clima de época, de una sensibilidad. Parecía que en los 50 tal vez que todavía era posible redimirse, ¿no? Todavía era posible arrepentirse, todavía era posible conmoverse. Si pensamos en la película, en La Dolce Vita, bueno, tal vez que ya en los 60 hay cierto escepticismo, pareciera que ya tal vez no es posible conmoverse, ¿no? Digo, en este movimiento que hace Fellini, en este paralelo, podemos encontrar distintas sensibilidades, distintas formas de pensar el mundo, ¿no? ¿Por qué? Tal vez en los 60 ya hay un giro tal vez más melancólico, pero más cínico también, ¿no? Él es un personaje medio cínico, medio descreído, ¿no? Entonces, lo que les quería proponer era trabajar un poco a modo de repaso, ¿no? Esta tensión entre vitalismo y voluntad. Decimos, a nivel formal, la película es muy larga, ¿sí? Tiene una estructura bastante, bueno, desbordante, y que intenta reflejar cómo es la vida, ¿sí? Esa sucesión de hechos, algunos anecdóticos, algunos intrascendentes, ¿sí? La película intenta volver forma esa vida del personaje que es puro devenir, que no tiene una planificación. Es decir, cómo capturar, desde el rol de cineasta, algo de esa vida que desborda, que no tiene forma, que se va modificando paso a paso, sin mucha planificación, cómo volverla forma, cómo volver la película, ¿sí? Cómo hacerla narrable. Entonces, me parece que hay una correspondencia. Fellini logra de algún modo crear una forma que es muy desmesurada, una película larga, ¿sí? Eh, Elige no hacer elipsis significativas dentro de cada escena, es decir, nos muestra el suceso en su totalidad, ¿sí? Aunque después trabaja con la fragmentación. Pero pensemos esto, el vitalismo lo que propone es una idea de continuidad, de un discurrir, de algo fluido. Y acá aparece la idea de la voluntad, ¿no? La voluntad, y retomo, lo que es una disrupción, ¿sí? Es un quiebre de ese devenir. Y el personaje, pensemos entre todos y todas, el personaje, antes de ver imágenes, si tuviéramos que ubicarlo en una corriente, digo, ¿qué prevalece en él? ¿Un gesto voluntarista de hacerle frente a la historia, de tomar decisiones, o uno más vitalista, ¿no? De dejar que las cosas fluyan, de no intervención? ¿Qué les parece? Es Para más mí es vitalista. sí. ¿Cómo? Perdón.
que es más vitalista, Es vitalista. ¿Y por qué? porque las cosas le pasan nomás, ¿no? Está ahí y todo fluye, pasa de todo y el tipo simplemente está mirando. Bien, esto es como un observador de lo que ocurre, ¿no? No interviene demasiado. De hecho, También tiene que ver con la profesión, digamos. de periodista. Claro, como que es periodista, como que está ahí observando, registrando lo que sucede. En algunos Sí. casos, como por ejemplo cuando los dos nenes, no sé, como que hay una aparición divina. Y bueno, y va toda la gente y él, qué sé yo, él se sube arriba de unos caños y Ajá. mira, digamos. Bien, busca el punto de vista más, bueno, interesante o más totalizador, está buenísimo. No se para a pensar nada, la vida es como un torbellino de cosas y no hay tiempo para analizar nada, dice Ana. Y buenísimo, sí, también lo que menciona Laura, ¿no? Digo, sí, él es efectivamente periodista, pero tiene una aspiración mayor, ¿no? Que él quiere ser, Sí, sí, profe, ¿no? hay un momento en el que él, o sea, quiere ser como escritor o siempre cada tanto se menciona ese libro que quiere escribir por distintos motivos como que para o no se le puede dar o cuando conoce al amigo y quiere como juntarse de gente, entre comillas, como él, como más elegante, más de otro modo, de otro palo, por así decirlo, pero que al final de todo, cuando pasa esa tragedia, como que se estanca y nunca puede llegar a lograrlo. Siento Sí, yo. en general en la obra de Fellini hay una cuestión, una temática, una especie de encuentra una triple frontera entre el arte que quisiéramos hacer, el arte que se espera de nosotros y el arte que terminamos haciendo. En 8 y medio también es el Claro, centro sí, de sí. la película. La película que todo el mundo pretende que Guido haga, o la película de cada quien pretende que haga, porque pretende también cosas distintas de él. Él que quisiera hacer una película, pero la verdad ni siquiera sabe si tiene del todo ganas de hacer esa película, y la que termina haciendo, que está más en línea con esta cuestión de esto, del devenir y de que el arte finalmente termina siendo lo que acontece, lo que sucede. Buenísimo esta conversación entre Marcos y Ignacio, ¿no? Cómo aparece, digo, si él está como entre estos dos mundos, tiene esta contradicción. Y lo que decís, Marcos, es muy interesante, de un poco de que vos decís, bueno, también las expectativas ajenas, ¿no? ¿Qué se espera de un artista? Cómo un artista queda vinculado a determinado modo de narrar o de construcción. Digo, me acuerdo de algo que contaba Almodóvar, que él decía, cada vez que hago una película viene mi director de arte o directora, no sé si es el mismo o no, y me trae un empapelado y me dice, es muy Almodóvar, ¿no? Está esta idea de que ya la estética o la narrativa, la poética de ese director es tan fuerte que ya todos sabemos lo que es y todos esperamos ver eso, ¿no? Entonces, ¿cómo escapar a eso? Me parece súper interesante, ¿no? Porque digo, para escapar a eso también es necesario un gesto de voluntad, de decir, no, bueno, mi deseo es esto es este es mi interés, ¿no? Y este Guido, no, Guido es el de 8 y medio, bueno, Mastroianni, digámosle, está entre estos dos mundos, ¿no? Tiene una contradicción esencial como el siglo mismo, entre esta idea de discurrir, de que todo fluya, de la vida es algo más grande, y algo de, no, bueno, soy el dueño de mi propio destino, ¿no? Pensemos, sí, está esta idea, él está sumergido en un eterno presente, no sabemos mucho de su pasado, conocemos al padre, pero bueno, digo, es muy superficial lo que sabemos efectivamente del personaje, ¿sí? Eh, Pensemos, y ahora vamos a entrar en las escenas, pero primero me gustaría resaltar esto. Decíamos, bueno, para el vitalismo la vida está entendida como duración, no como una trayectoria única, ordenada, sino como estallidos y fragmentación. Algo de eso parece tomar Fellini, ¿no? O dialogar con esa tradición, porque lo que hace es trabajar a partir de los fragmentarios, ¿sí? De estas notas
noches, que parecen en vela larguísimas, ¿no? Digo, también el personaje está atravesado por una temporalidad que es la temporalidad de la noche, ¿sí? De la bebida, que eso parece ser también que se contradice un poco con su deseo de volverse escritor, o que lo distrae al menos, ¿no? Entonces digo, me parece interesante el uso que hace Fellini de lo episódico, ¿sí? Porque en el fondo reflexiona también cómo es el paso del tiempo, ¿no? Entonces, antes de pasar al fragmento inicial, está también esta dualidad entre creación y destrucción. El personaje quiere diseñar su propia vida, quiere ser escritor, tiene esa voluntad. Bueno, el día a día, las obligaciones opacan ese proyecto personal, ¿sí? Ese futuro planificado. Y algo interesante, decíamos, bueno, el vitalismo, una de las características era un poco una respuesta a la deshumanización, ¿sí? En ese momento. Acá la deshumanización me parece que ya ha ocurrido, ¿no? Nos parece decir Fellini. En los 60 ya la gente está desconectada entre sí, el mundo de Marcello es más bien frívolo, ¿sí? O sea, él ya no se centra en ese momento en que, bueno, vamos perdiendo humanidad, sensibilidad. Esto ya ocurrió, ya hay una imposibilidad de parte del personaje de conmoverse, ¿sí? De conocer otras realidades. Me interesa la escena cuando ella va con esta mujer Magdalena y conocen a una trabajadora sexual. Bueno, ya desde el exotismo visto, ¿no? Como, mirá cómo vive esta gente, más de ella que ella, bueno, es de la aristocracia, ¿no? Digo, también es interesante porque pone el personaje como entre dos mundos, ¿no? Decíamos el artista, ¿se acuerdan? Bueno, está en una suerte de umbral. Bueno, él está entre dos mundos, entre la clase trabajadora, porque él es trabajador, vive de su trabajo, y este mundo, bueno, más despreocupado. Está todo el tiempo entre el trabajo y el ocio, porque parte de su trabajo se basa también en el ocio. Entonces está en una posición un tanto incómoda, me parece a mí. Si les parece, vemos, aunque sea el comienzo, a ver, compartir sonido de la Dolce Vita y conversamos. Me dicen si escuchan, por favor, o si no, lo reviso. Sí, se escucha. Leontì, che cos'è? Guarda, è Gesù. Ma dove vai? Quella
primera escena, ¿qué les parece? Un clásico, ¿no? Del cine. ¿Cómo es esa ciudad aparte? ¿Cómo es ese Roma en los 60? ¿Qué les parece? Es una crítica a la iglesia. Bueno, sí. Bueno, claro, qué interesante, porque aparece esta idea, Jesús llevado al Vaticano y enseguida cortado abruptamente por un espectáculo, ¿no? O sea, este mundo también entre lo sagrado y lo profano, esta desconfianza, como burla, dice Ana, sí, esta desconfianza ante tal vez lo religioso, como es la escena que mencionaba, creo que vos, Ana, o Laura, no me acuerdo, que decían, cuando veían a estos niños que decían haber visto a la Virgen, ¿no? Y como espectacularización también de lo sagrado. Sí, Rodrigo. Es una mezcla de lo viejo y lo nuevo, porque la primera toma es los acueductos romanos Bien. con los helicópteros. Ajá, bien. Sí, es como una ciudad en construcción también, ¿no? Y hay una diferencia entre lo periférico y el centro, ¿no? Que están estas chicas También, muy sofisticadas, ¿no? también está esta cuestión de ese Cristo llevado con cables, con hilos, digamos, con el helicóptero hay como un elemento teatral ahí, como del marionetista moviendo, o moviendo desde estas bambalinas con un sistema levantando al Deus Ex Machina, una cosa así de teatro, como de la puesta en escena de la religión. Está Hay un buenísimo. elemento de ese tipo. Claro, claro que sí, sí, es como poner, también es como como un elemento bastante disruptivo, ¿no? En esta ciudad, en ese momento, bueno, que aparezca un Cristo, ¿no? Explotando, básicamente. Y juega un poco con esto, ¿no? Porque otro hubiera sido el efecto si la estatua hubiera sido llevada por tierra a esta idea de que viene, bueno, del cielo, ¿no? O sea, y mientras que ellos también, digo, ellos están siguiendo el camino de la estatua y Marcelo se entretiene pidiéndole el número de teléfono a estas chicas que ven desde varios metros de altura, ¿no? Digo, me parece que aparece todo el tiempo esto, prevalece este gesto vitalista, de decir, bueno, sí, estamos siguiendo, este es nuestro objetivo, estamos haciendo nuestro trabajo, pero bueno, aparece algo más interesante, nos detenemos, ¿no? O sea, como esta idea de que todo va cambiando, ¿no? Esta idea de desvío me parece que está en la película, ¿no? De que el personaje se va desviando de su deseo o su objetivo inicial, ¿no? También me parece que el vitalismo tiene que ver con un estado de apertura, ¿no? A lo que devenga, ¿no? Al devenir, ¿sí? Digo, no, sí, a dejarse llevar, ¿sí? La ciudad acá también aparece como algo interesante, bueno, lo decía Rodrigo también, ¿no? Como algo que se está construyendo, como algo en movimiento. Fellini va a centrarse en la noche. Decimos que en los 60 ya es, bueno, la industria del ocio, por decirlo de alguna manera, está en su máximo esplendor, digo, el consumo y demás, accesos a bienes culturales por doquier. Y un poco la pregunta que parece invitarnos a hacer Fellini, hacernos, es la idea de decir, bueno, nosotros hablamos de nuevo comienzo. Bueno, ¿en los 60 es posible un nuevo comienzo o ya es demasiado tarde, ¿no? Por lo menos en Europa, ¿no? Él habla de Europa, tal vez que desde Latinoamérica tendríamos otras respuestas, porque en el 59 fue la Revolución Cubana, o sea, en Europa, en Latinoamérica tal vez que todavía estábamos en esta pregunta, bueno, ¿es posible un nuevo comienzo? Parecería que sí, y en Europa, ¿qué les parece? En la película de Fellini, ¿es posible comenzar de cero, crear algo diferente o ya estamos inmersos en esa vorágine y solo nos queda dejarnos llevar? Creo que se puede mostrar como algo nuevo, pero a la vez el protagónico de la película no está en eso, porque hace una comparación con o sea, el principio y el final tienen dos paralelos que son que en la primera parte sí escucha a pesar del ruido del helicóptero y al final no quiere escuchar a la piba que era más joven que él, se le intentaba comunicar. Está buenísimo ese paralelo que encontrás
y esa diferencia sustancial, ¿no? Entre, digo, hay un problema de escucha evidente, ¿no? Que podemos decir que es también un problema de la época, pero sí hay un deseo inicial por entablar un contacto, ¿no? Una conversación. Y al final ya no, ¿no? Es como que eso ya se ha roto. Me parece buenísimo el comentario. Me gustaría al menos mostrarles una escena clave que de hecho ustedes habían mencionado al personaje de Steiner, que es eh, este personaje que lo admira Marcello porque tiene una vida, bueno, es un intelectual, ¿no? Tiene otra forma de ver el mundo, tiene una familia, tiene cierta estabilidad, que justamente es lo que no tiene Marcello. A ver, 1:24, perdón, ¿eh? Me interesa esta conversación. A ver, ahora les comparto pantalla. Estamos acá con sonido. Veamos este fragmento. Ahí no me deja. Ahí está. Cambiare ambiente. Dovrei cambiare tante cose. La tua casa è un vero rifugio, sai. I tuoi figli, tua moglie, i tuoi libri, i tuoi amici straordinari. Io sto perdendo i miei giorni. Non combinerò più niente. Una volta avevo delle ambizioni, ma forse sto perdendo tutto, dimenticando tutto. Non credere che la salvezza sia chiudersi in casa, non fare come me, Marcello. Io sono troppo serio per essere un dilettante, ma non abbastanza per diventare un professionista. Ecco. È meglio la vita più miserabile. Credimi, di un'esistenza protetta da una società organizzata in cui tutto sia previsto, tutto perfetto. Marcello, io posso soltanto esserti amico e quindi mi è impossibile consigliarti. Ma se vuoi che io ti aiuti a cambiare abitudini, potrei farti conoscere un editore, per esempio, che ti offra un lavoro decente e ti dia la possibilità di dedicarti a ciò che più ti interessa. Sarà sempre meglio che scrivere per quei giornaletti mezzo fascisti, no? Vuoi pensarci su, poi ne riparliamo insieme? Fumbling in bags and bundles. Baskets, reticules, packages, Bueno. pockets. A ver, ahí me aparece. Bien. ¿Qué les parece esta conversación? Ahí está. Aparecen como dos posturas, ¿no? Vinculadas a la vida, dos formas, dos miradas. ¿Qué les parece? Se envidian mutuamente, en definitiva. ¿Se envidian o admiran? Un poco envidian. Ah, envidia. Sí, claro, o sea, la estructura que parece tener, añorar Marcello, está bueno, él dice la familia, tus libros, tus amigos, es lo que él no tiene, ¿no? Pero a la vez Steiner nos dice, bueno, pero esto tal vez también es una trampa. Estas formas son tramposas, ¿no? Digo, él se refiere a las instituciones, digo, cuando tratamos de definir formas, bueno, también es eso la forma, ¿no? Cómo se organiza una familia, cómo es el mundo del trabajo y demás, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que también hay un componente grande de romantización de ese devenir propio de eso, de un estilo de vida más proletario, digamos, al caso. Tiene que ver con ese, justamente no tener el control de la propia vida porque no se tienen los medios para tener ese control sobre la propia vida. O sea, y verlo como eso, como que, ay, bueno, pero tu vida es un devenir, eso no deja de ser una romantización bastante chota, perdónenme Ajá. el criollo. Bien, sí, sí, está bueno, digo, también porque hay acá decíamos, bueno, Marcello está entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo del trabajo, el de trabajar para vivir, y entre gente que no. Entonces también, digo, me parece que termina siendo un comentario, ¿no? De clases, de distintos universos, de quién es dueño de su tiempo, eso lo van a ver con Rancière. ¿Quién tiene tiempo para ser artista o un diletante y quién no? A ver, dice Mara, dos posturas, una más formada con una vida realizada, que tiene todo organizado, y el otro más vitalista.
sin todo lo que el otro tiene, pero en realidad que lo tiene todo, el que lo tiene todo se siente inmerso en una organización social que de alguna forma lo quiere controlar todo. Bien, digo, están como estos dos mundos, ¿no? Si la primera imagen que veíamos era profundamente vitalista, acá ya aparece algo, aparece como una contradicción encarnada en distintos personajes, pero que parece ser la contradicción de Marcello, que efectivamente se llama Marcello, el personaje, lo acabo de chequear. Sí, porque, digo, Marcello tiene miedo a lo informe, a esa vida continua, a esa no tomar decisiones, dejarse llevar, pero no tiene la fuerza, ¿no? De la voluntad para crear formas, ¿no? Es decir, crear ese libro. Y Steiner, como también dice la compañera en el mensajito que recién leímos, se mueve en el mundo de las formas, ¿sí? Tiene una estructura más sólida, tiene su trabajo, tiene su familia, pero señala como la falla de eso. De hecho, él en un momento posterior, lo corté un poquito antes, él dice, bueno, dice Steiner, habría que vivir sin pasión, sin intensidad, que es todo lo contrario a lo que propone el vitalismo, a las líneas principales decíamos, que sí, que tiene en cuenta ese conflicto, la intensidad. Digo, la decisión que toma este personaje es finalmente muy, bueno, trágica, ¿no? Bueno, supongo que la vieron, ¿no? Que si no lo adelantaré. Él se suicida, pero también mata a sus hijos, ¿no? Como un gesto, bueno, tal vez en contra de estas instituciones, de esta idea de la apariencia y demás, pero bueno, una decisión trágica, ¿no? Sobre todo porque incluye, bueno, otras vidas que no han tomado esa decisión, ¿no? Entonces, digo, eso también genera un quiebre en el personaje de Marcello, porque aquella persona que él admiraba, en ese mundo que admiraba, también está puesto en crisis, ¿no? ¿Qué les parece? Este personaje, ¿no? Que es algo, es un poco oscuro, ¿no? Sí, ya desde el principio, en un momento él se presenta como cuando entran a la iglesia dicen que dejaron entrar al diablo a la iglesia y también esa parte que quiere tocar un poco de jazz y lo mira el cura o el padre como deteniéndolo y él como es respetando las instituciones, cosa que Marcello no lo hace. Todo eso sagrado, la iglesia y todo eso, él no lo hace, pero está bien, sí. Buenísima la observación y que hayas mencionado esa escena, que es sumamente interesante, ¿no? Cómo está todo en conflicto permanente, ¿no? Digo, también por eso decíamos, pensamos esta película principalmente el vitalismo, también porque el vitalismo es confrontación, es conflicto, ¿sí? Y Fellini nunca le escapa a eso. Digo, los personajes tienen conflictos con otros personajes y conflictos internos muy profundos, digamos, digo, entre lo que también decía Marcos en un momento, bueno, el deber, lo que se espera de nosotros, qué obra producimos, para quién, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no? Para pensarla desde esa perspectiva. Si les parece, en estos últimos minutitos, revisemos el final también como para dar un cierre, aunque Rodrigo ya hizo una mención muy interesante, una lectura, digo, un paralelismo entre comienzo y final. A ver, estos últimos minutos. Ahí. Non capisco, non si sente. Non sento, non si sente.
¿Qué les parece este final? Decía Rodrigo antes, bueno, del paralelismo, ¿qué más podemos decir? Hay un detalle que el tema al final, la mirada subjetiva de la nena, o sea, ahí está necesariamente interpelando al espectador a formarse su opinión sobre la actitud de Marcello. Genial, sí, y aparte yo no tenía tan presente, Fellini decide terminar con la mirada del plano de la nena, de la chica, no con el plano de Marcello, ¿no? Digo, ahí sin duda también nos quiere decir algo. También me parece que nos está mostrando como una imposibilidad generacional, ¿no? Un corte abrupto, una imposibilidad de generar un vínculo entre, bueno, este hombre, no sé qué edad tendrá, treintañero, cuarentón, y la gente más joven, ¿no? Como dos mundos, ¿no? De hecho está, digo, también visualmente, bueno, él es un maestro de la puesta en escena, ese como espacio que los divide, cómo va subiendo el sonido haciéndose más alto el sonido del agua, ¿no? Entonces, digo, algo de eso también vamos a ver más adelante con Benjamin sobre la experiencia, ¿no? Esta idea de, bueno, hay un corte o hay una continuidad, ¿qué pasa cuando no se puede transmitir la experiencia? Evidentemente allí hay un problema y Fellini parece indicárnoslo, ¿no? ¿Algo más que quieran decir respecto a... Es muy desolador el final, no sé a ustedes qué les parece. ¿Qué sensación les deja? ¿De esperanza o de... no sé, él está resignado? Es bastante subjetiva a la actitud de Marcello, porque es deprimente. Eh, es una depresión total y con el ruido del agua es peor todavía. Sí, como que sí, increciente eso, como dice Catalina, como un final derrotista por el personaje mismo, lo que siente. Sí, digo, nos deja muy cerca de esa suerte de fracaso del personaje, ¿no? De la pérdida del deseo también, en definitiva, ¿no? Porque en ese dejarse arrastrar, bueno, también él sacrifica cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta era la propuesta para hoy. Ya la semana que viene estarán con Magdalena. Algo que quieran preguntar, algo que haya quedado sonando y que no haya sido respondido o aclarado, que quieran hacerlo, que quieran hacer, es el momento. Digo, la presentación de Badiou. No nos podemos escuchar ni comunicar y tampoco hay una voluntad de acercarse a saber. Bien, sí, también clima de época, ¿no? Lo que les decía, para pensar los 60 y obviamente para pensar en el presente, ¿no? Sin duda, todo esto, por eso son también documentos tan interesantes porque siguen hablando del presente, resuenan en el presente estas películas. El poema de Mandelstam también. Entonces la idea también es que eso nos permita, bueno, resignificar de algún modo, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿No? Bien. Las consignas, ya les decíamos, van a estar subidas la semana próxima, así que vayan leyendo. Las consignas de la bitácora, las consignas del parcial, quienes usen esa modalidad, seguramente las subamos una semana antes, así tienen tiempo y habilitamos el buzón. Pero bueno, todo eso lo dirá Magda y también iremos conversando en la plataforma. Así que bueno, les agradezco y nos vemos la próxima. Bueno, Profe, perdón, Laura, sí. perdón, antes de que cierre. La semana que viene seguimos con la unidad 1, digamos, con Groys, Whale. Sí, la semana que viene está el eje trabajo y revolución, y sí, efectivamente, los textos son Groys, Simone Weil, y la película es de Farocchi, Sí. Los obreros saliendo de las fábricas. Sí, sí, ahí ya estamos más o menos ya, sí, estamos una semana desfasados porque también estuvo Semana Santa, pero bueno, seguimos, ese es el cronograma. Gracias por recordar. Bueno, Genial, gracias. Ah, ok, profe. Dale, nos vemos. Buen fin de. bien. Chao, chao. Chao, Chao. profe, nos vemos. Chao, Chao, profe. Chao. Chao, profe.